Good morning, buenos días a todos. Bueno, en mi presentación va a tratar de lo que es la experiencia que hay en España en la modificación de betunes con polvo de neumático realizada con equipos de modificación in situ con mobile blenders directamente en las plantas de fabricación de mezclas asfálticas. Bueno, lo primero, por poner un poco, aunque gran parte, evidentemente casi todos ustedes conocen lo que es, que cuando hablamos de una modificación in situ, ¿a qué nos referimos? La modificación in situ es aquella que se realiza directamente en la planta de fabricación de mezclas asfálticas. Entonces, para esta modificación existen dos tipos de instalaciones para poder conseguir o poder llevar a cabo o desarrollar la modificación de un betún convencional. Tenemos lo que son las terminales, unos terminales fijos o instalaciones fijas, que son como las que normalmente conocemos, las plantas de modificación de betunes, que normalmente conocemos, instalaciones fijas en terminales, que tienen los proveedores de betunes asfálticos, tanto convencionales como modificados. Y luego, que es de lo que les voy a hablar yo, las instalaciones móviles o los mobile blenders, que son aquellos equipos que se desplazan ex professo a la planta de fabricación de mezclas para realizar la modificación in situ, para realizar la modificación de un betún convencional mediante la adición de un producto como es el polvo de neumático. Esta foto, bueno, ya la han visto repetidas ocasiones, no me voy a entretener mucho en ella, únicamente pues esto es un equipo de modificación in situ, vamos a decir convencional, o como el que conocen la mayor parte de ustedes, en el cual pues los principales elementos, por destacar algunos, son el intercambiador de calor, que permite mantener toda la instalación a la temperatura adecuada para que se realice el proceso de modificación del betún cuando se añade el polvo de neumático, la cabina de control desde la cual se opera tanto lo que es el ritmo de producción diario o el ritmo de producción horario de betún modificado con caucho, como el porcentaje de polvo de neumático que se introduce en ese proceso. Hablamos de betunes mejorados, modificados o de alta viscosidad, como se ha comentado en presentaciones anteriores. Un mezclador primario, en este caso de alta agitación, en el que se produce una primera mezcla de lo que es el betún convencional o betún sin modificar con el polvo de neumático. La tolva de recepción del polvo de neumático, en la cual depositamos el polvo de neumático para pasar a ese mezclador primario, y luego lo que es el tanque de digestión, que en este caso es horizontal, en el cual se completa o se realiza el proceso de digestión de las partículas de polvo de neumático por parte del betún, quedando modificadas las propiedades reológicas del betún, y a la finalización del proceso de digestión pues ya tenemos un betún con caucho de las características requeridas por la normativa, la especificación o la obra. Bueno, esto no tenía que estar aquí, pero no hay problema. ¿Cómo se produce entonces este betún modificado con polvo de neumático? Como les he comentado, muy sencillo. Polvo de neumático por un lado, betún convencional por otro, mezcla en un mezclador primario de alta agitación. Ahí pueden ver un detalle en la fotografía, un detalle de cómo es ese mezclador. El profesor Juan Gallego antes lo comentaba en su presentación, está con un disco Coles que lo que produce es una altísima agitación y una mezcla muy uniforme, que es muy importante, de los dos productos, del betún convencional y del polvo de neumático, y esa mezcla pasa a ese tanque digestor, en el cual se completa durante un proceso que viene a durar entre 45 minutos y 1 hora, el llamado proceso de digestión. Hago un inciso aquí referente a lo que se ha comentado antes también de los ritmos de producción. Evidentemente, este tipo de equipos, con esos tiempos de digestión, pueden ser en alguna ocasión un factor limitador para el rendimiento de una planta o de una obra que requiera un alto volumen diario de toneladas de mezcla con polvo de neumático. En principio, luego incidiré en ello, pero los rendimientos, y estoy hablando del caso español en este caso, para los betunes mejorados o los que llevan un low percentage of crown rubber, un bajo porcentaje de polvo de neumático, y los modificados, no son un problema normalmente para los rendimientos de este equipo. Cuando hablamos del asphalt rubber y de la alta viscosidad, sí que pueden suponer un factor limitador y entonces hay que actuar de otra manera. Bueno, como les decía, a la salida del tanque digestor, esto va directamente ya, el betún modificado con caucho va al mezclador de la planta.
¿Cómo se instala este equipo cuando llegamos a la planta de aglomerado? Bueno, pues esto sería una instalación convencional de una planta tradicional en el cual tenemos, por un lado, en la parte superior los tanques de betún, por otro lado, en la parte inferior lo que son los áridos. Ambos elementos van a pasar al asphalt plant mixer, al mezclador, en el cual se produce la amasada y la mezcla va directamente ya a la tolva o al camión. ¿Qué hacemos con estos equipos cuando llega? Lo primero, intentar ubicarlos lo más cerca posible, por una cuestión fundamentalmente de rendimiento y porque, evidentemente, cuanto más cerca estemos, mejor y más rendimiento vamos a dar, tanto de los tanques de betún como del mezclador de la planta, del mezclador del betún con los áridos. Se introducen dos válvulas de 3 vías, de tal manera que lo que estamos haciendo es una especie de bypass en el sistema. Es decir, el equipo lo que hace es que coge el betún convencional de los tanques, lo cogemos y lo introducimos en el equipo, de acuerdo con el diagrama que les enseñaba en la transparencia anterior. Por otro lado, añadimos el polvo de neumático, que viene normalmente en big bags de aproximadamente 1000 kilos, y con la mezcla que también les he comentado anteriormente, una vez que se ha producido el proceso de digestión, tenemos un betún modificado con caucho que se incorpora de nuevo al circuito y de la manera convencional o habitual de la fabricación de mezcla nos produce, una vez que se ha mezclado con los áridos, una mezcla bituminosa en caliente ya fabricada con polvo de neumático. Estas son algunas fotografías de la presentación habitual de lo que son los sacos de polvo de neumático. El polvo de neumático, como digo, en big bags de aproximadamente 1000 kilos, 800, 1000, 1100 kilos, vienen a tener un volumen de unos 2 metros cúbicos. La granulometría que empleamos de ese polvo de neumático, la comentó también Juan Gallego antes, en España la experiencia está con una granulometría comprendida entre 0 y 0,8 milímetros. Creo que la equivalencia viene a ser aproximadamente un 30 mesh, aproximadamente. Y lo que es la fotografía inferior, pues ahí lo que tienen es pues cómo se aploma el saco de polvo de neumático, viene preparado en su parte inferior para poder coger, abrirlo y que el polvo de neumático vierta en la tolva del equipo. Ya pasando a la parte de lo que es la experiencia de los trabajos que han ejecutado este tipo de equipamientos in situ, este tipo de equipos móviles en España, la experiencia es muy grande, desde los primeros trabajos que se realizan en el año 2002, en un tramo, vamos a decir, de prueba para una empresa concesionaria de autopistas, en el cual pues estaban deseando buscar una solución, andaban buscando una solución para un problema que tenían con un firme rígido de hormigón por temas de fisuración. Esto es un primer tramo que se realiza, como digo, en el año 2002 para la concesionaria Umar del grupo Abertis. A partir de esa prueba y de que la propia concesionaria evaluó los resultados, pues van a ver en las transparencias posteriores que se siguió apostando por esta tecnología fundamentalmente por criterios de durabilidad, de sostenibilidad y también criterios económicos, amén de las ventajas técnicas que ya se han mencionado anteriormente. Todo lo que ven ustedes en gris son obras que se han hecho, la experiencia, como digo, es muy grande, con asphalt rubber, con betún modificado de alta viscosidad con caucho, porque es el que realmente aporta un hecho diferencial en cuanto a propiedades técnicas y a ventajas respecto a las mezclas convencionales. A partir del año, se ha trabajado, como digo, por toda la geografía española, con todo tipo de propiedades y clientes a nivel de concesionarias de autopistas, a nivel de Ministerio de Fomento de Obras Públicas, comunidades autónomas, corporaciones locales, con todo tipo de empresas contratistas, empresas grandes, medianas, pequeñas, empresas de fabricación de mezclas de distinto tamaño. Y a partir del año 2009, lo pueden ver ustedes ya en color azul, se introducen también los llamados, lo que también se han mencionado, los betunes mejorados con polvo de neumático. Lo pueden ver en color azul, como digo, y estos son los betunes que lo que tienen es un porcentaje de polvo de neumático más reducido que un asphalt rubber. Estamos hablando de unos contenidos que pueden oscilar entre el 8 y 10% normalmente. Como digo, se empezaron a la realización de este tipo de obras. Quiero destacar sobre todo la apuesta que en este caso se hizo tanto por parte de la Administración como por parte de SACIR por la obra de la carretera de Burgos, autovía de Arlanzón, años 2011 y 2011, autovías de primera generación en el sentido del volumen que supuso la ejecución de esta obra, que ha sido un hito por la cantidad de toneladas que se han realizado de betún mejorado con caucho. Estamos hablando de un volumen total en año y medio aproximadamente de casi 16.000 toneladas de ligante para casi 400.000 toneladas de mezcla asfáltica.
Pasa el tiempo, se sigue apostando por este tipo de ligantes, como digo, en gris Asphalt Rubber, en azul los Low Percentage Crown Rubber, y a partir del año 2014 también damos el salto, se da el salto a los Polymer Modified Bitumen, a los betunes modificados, en este caso con polímero y caucho, vamos a llamarlos betunes híbridos. La obra que pueden ver en rosa fue un tramo experimental que se realizó en el puerto de Huelva con este tipo de betunes que están recogidos como los anteriores en la normativa española, y a partir de ahí también se han ejecutado más trabajos con este tipo de betunes. Al final, la conclusión es que después de casi 15 años el recorrido es muy amplio. Ahí pueden ver lo que son los números totales que les paso a detallar a continuación. En lo que se refiere a experiencia, o sea, yo creo que ya la fase experimental con este tipo de productos y este tipo de equipos está ampliamente superada cuando estamos hablando de un total de casi 53.000 toneladas de ligantes modificados con polvo de neumático en sus distintas versiones que les he comentado y de casi 900.000 toneladas de mezcla asfáltica fabricadas con estos ligantes con polvo de neumático. Como todo, este tipo de equipos móviles tiene una serie de beneficios o ventajas y también tienen sus inconvenientes, que no hay que obviarlos y yo creo que debemos de comentarlos para conocimiento general y para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Dentro de las ventajas, bueno, lo que es la modificación del betún se realiza en un equipo que es para modificar betún, es decir, es un equipo que está preparado para realizar esa modificación con un mezclador primario, con unos agitadores, con unos quemadores y que va a garantizar la calidad del producto, evidentemente. La interferencia con la planta de aglomerados, con la planta de fabricación de mezclas, según el esquema que han visto anteriormente, es muy pequeña o nula. Estos equipos se conectan a la cabina del control del operario de la planta de mezclas asfálticas y al final este operario lo que se encuentra es que tiene un tanque más a su disposición. Él tiene sus tanques habituales y ahora tiene un tanque del cual puede obtener el betún con polvo de neumático para hacer la amasada y la fabricación de la mezcla asfáltica. El polvo de neumático en todo momento el betún modificado con polvo de neumático, estos betunes que incorporan el Crown Rubber, en ningún momento se almacena en las instalaciones del plantista o pasa por las instalaciones del plantista. Es decir, todo el proceso se realiza en los equipos y en las canalizaciones que incorporan estos equipos. Directamente, según el esquema que han visto anteriormente, el betún modificado con caucho se bombea al mezclador de la planta para encontrarse con los áridos y hacer la amasada de la mezcla asfáltica. Puede pasar, cuando es necesario, que si hay por algún problema en la ejecución de la obra, de repente se pone a llover, de repente hay una avería, hay cualquier incidencia, no hay problema porque ese betún con polvo de neumático queda almacenado en el equipo y como el equipo está preparado, lo mantiene con las propiedades durante un tiempo determinado mediante la agitación y sin que haya ningún tipo de problema ni de contratiempo. Y, por supuesto, lo que es el control real, en tiempo real, vamos a decir, del porcentaje y del contenido de polvo de neumático que está utilizando. Es muy sencillo terminar la jornada, es decir, hemos gastado 5 sacos de polvo de neumático, 6 sacos de polvo de neumático y hacer las comprobaciones pertinentes para garantizar que estamos añadiendo el porcentaje correspondiente del modificador que me están pidiendo, en este caso el polvo de caucho. Vamos a hablar de los inconvenientes. Como primer inconveniente, como primer contratiempo o pega, podemos decir que se está introduciendo un nuevo elemento dentro de un proceso de fabricación que está evidentemente más que consolidado, más que normalizado y que puede suponer un cierto riesgo en el sentido de que igual que se puede estropear una extendedora o se puede estropear la propia planta, pues también este equipo se puede estropear, con lo cual estamos metiendo un cierto factor de riesgo a la hora de garantizar la producción en caso de avería. Fundamental, muy importante, la experiencia nos lo dice, las dudas y las preocupaciones y la reticencia inicial del propio personal de fabricación de la planta y de las mezclas asfálticas, porque piensan que de alguna manera van a perder el control sobre un proceso que ellos tienen en todo momento controlado cuando no están trabajando con este equipo. Es complicado, es una labor que al final pues bueno, se ha ido solventando este problema fundamentalmente con la experiencia de trabajar con estos equipos y ver que al fin y al cabo también tienen controlado lo que es el coger ese betún caucho del tanque y que el proceso es absolutamente similar o igual a cuando ellos fabrican una mezcla convencional con un betún convencional o con betunes modificados.
Se lo comentaba antes, solamente cuando hablamos del asphalt rubber o de la alta viscosidad, en aquellos trabajos o en aquellas obras que requieren un alto rendimiento, una alta producción diaria, estos equipos pueden ser limitadores. ¿Por qué? Porque el proceso de digestión, como comentó Juan Gallego antes, sí que se lleva 1 hora debido a la cantidad de polvo neumático que está incorporando. Estamos hablando de un 20%. Entonces, eso, unido a que la dotación de asphalt rubber, la dotación de ligante, es muy superior en la mezcla, lo que se traduce en un menor volumen horario de toneladas de mezcla bituminosa de rendimiento. ¿Esto cómo se puede solucionar? Como ya ha sido el caso en España en algunas actuaciones, metiendo 2 equipos. Ya se han hecho actuaciones tanto en autopistas como en aeropuertos, en el cual la exigencia del cliente era muy alta en lo que se refiere a volumen requerido de toneladas de mezcla con polvo de neumático. Hablamos de 2.000, 2.200, incluso 2.400 toneladas, y lo que se hacía era meter 2 equipos en paralelo para garantizar el poder alcanzar esa producción. Y bueno, por último también estos equipos para actuaciones pequeñas, como ya se ha comentado también previamente, es complicado que encaje, fundamentalmente desde el punto de vista económico, porque cuando estamos hablando de una actuación en la cual una administración quiere hacer una calle, un tramo de prueba, una pequeña obra, solamente el coste de desplazamiento de la instalación del equipo con el esquema que han visto anteriormente y demás puede suponer un sobrecoste muy grande para ese tipo de actuaciones. Para eso, pues productos como el RAREX vienen a complementar, yo creo que de manera bastante interesante, ese gap o ese hándicap que podían tener este tipo de equipos. Antes se ha comentado también, lo decía Manolo Salas, que es necesario hacer un seguimiento de las actuaciones que se ejecutan con estos productos para poder coger y con el paso del tiempo evaluar si merecen la pena desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista económico. En España tenemos en este aspecto vamos a decir, un hándicap bastante importante, que es que este seguimiento es muy complicado y realmente tanto administraciones públicas como los propios contratistas o las concesionarias no están realizando esa labor de ver cómo se comportan mezclas, que algunas de ellas pues ya tienen 10, 12, 15 años, con lo cual no tenemos una documentación todavía que nos pueda decir claramente esto merece la pena, vamos a seguir apostando por ello. Hay muy pocos estudios y, bueno, pues esto es algo que yo creo que es necesario realizar para poder coger y poder apostar de una manera más firme por este tipo de mezclas. Les voy a poner un ejemplo real de un trabajo que se realizó en el año 2007, en el cual se hicieron una repavimentación, un refuerzo de firme que consistía en 2 capas de mezcla bituminosa en caliente, una capa intermedia y una capa de rodadura. Estamos hablando de una carretera que tenía o se partió en 2 zonas, o tenía 2 zonas diferenciadas. Los primeros 3 kilómetros, el tráfico era de 15.000, la IMD era de 15.000 vehículos diarios con un 9% de vehículos pesados. Y los siguientes 10 kilómetros, estamos hablando de una IMD de la mitad, 7.000 vehículos diarios con un 5% de pesados. Entonces, en este caso, la Administración que apostó por una solución de asphalt rubber, lo que realizó fue un primer kilómetro del PK0 al PK1, el kilómetro inicial, con unas mezclas convencionales. Ellos lo que querían era comparar y realmente analizar si el asphalt rubber y las mezclas con alto contenido en caucho merecían la pena. Y entonces, el primer kilómetro se realizó con 6 centímetros en la capa intermedia de una mezcla AC22, con un betún convencional de penetración 50-70, una open graded, y en la capa de rodadura otros 6 centímetros de una mezcla convencional también con un betún convencional 50-70. ¿Qué se hizo en los 12 kilómetros siguientes, en el resto de la obra? Se apostó por una solución en la cual en la capa intermedia se metían 6 centímetros de la mezcla convencional, pero en este caso con un betún modificado con caucho y polímeros, un betún híbrido, y en la capa de rodadura se redujo el espesor a la mitad. Estamos hablando de una reducción de 6 a 3 centímetros, con el consiguiente, en este caso, ahorro en lo que se refiere a tema de áridos y con el consiguiente ahorro en lo que se refiere a volumen final de toneladas. Bueno, se realizó un primer estudio de deflexiones en el año 2007, lo pueden ver en color azul, en los 13 kilómetros de la obra, y estos fueron los resultados que se obtuvieron de las deflexiones justamente antes de la ejecución de la obra. En color amarillo pueden ver las deflexiones que se sacaron o que se obtuvieron de una segunda medición que se realizó 7 años después, en el año 2014.
Quiero que se fijen sobre todo en esta barra de aquí, en este primer kilómetro, que es el que les recuerdo, que está hecho con mezclas convencionales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el porcentaje de mejora que se obtuvo con 12 centímetros de mezclas convencionales estaba claro, o los resultados que se obtuvieron era el menor de todos los kilómetros que se reforzaron en aquella obra. El porcentaje de mejora fue muy superior, con menor espesor y con una mezcla de muchas más altas prestaciones, con lo cual, en este caso, la Administración tiene un estudio concluyente para poder seguir apostando por este tipo de mezclas. Y bueno, pues muy brevemente, porque ya se comentó ayer, lo comentó mi compañero Miguel Ángel Sanz, pues decirles qué es CIRTEC, que en este caso, pues bueno, es la abreviatura de Círculo Tecnológico, una empresa que está formada por dos compañías de reconocidísimo prestigio en el mercado español y en el sector español, como son Valoriza Servicios Medioambientales y Composan Industrial y Tecnología, y que pretende hacer o cerrar ese ciclo que llamamos de economía circular en lo que se refiere a soluciones técnicas, tecnológicas, medioambientalmente sostenibles para la carretera. Como les he estado detallando y les he estado contando, CIRTEC tiene las dos posibilidades. En este caso estamos hablando de los equipos móviles, de los mobile blenders, y también ahora con el RAR-X, digamos que se cierra un poco el círculo y se completa el abanico de soluciones que se puede dar para la carretera a nivel tecnológico con polvo neumático. Bueno, esto se comentó ayer también en lo que se refiere al aula de enseñanza que tenemos, a los equipos de laboratorio, y pues también incidir en los proyectos que están actualmente desarrollándose con el CDTI por un lado, el Fast Track que se está realizando con el RAR-X y el proyecto que aparece en la parte final que comentó Miguel Ángel Sanz ayer referente a esa nueva versión del RAR-X en su versión 2.0. Se sigue estudiando, se sigue investigando y seguimos desarrollando para seguir buscando, seguir avanzando, lógicamente, en el desarrollo de este tipo de materiales. Thank you very much. Muchas gracias.